Hoy quiero responder a una de las preguntas que muchos se hacen, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó? Muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta cuando estábamos empezando en el camino del Señor, porque cuando salimos, ¿no?, hacia afuera al mundo, vemos que hay muchas iglesias con diferentes creencias o doctrinas, cada una distinta de la otra. Por ejemplo, tenemos la iglesia evangélica o la iglesia católica, la iglesia metodista, la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia Luz del Mundo, y entre muchas otras iglesias que aún ni siquiera son reconocidos a nivel mundial, sino que solo están en un solo país, porque se han fundado hace años atrás. Entonces es ahí donde entra la duda o la pregunta: ¿cuál de todas estas es la iglesia que Cristo Jesús fundó? Porque todos sabemos que Jesús fundó una sola iglesia según Mateo capítulo 16, verso 18, donde le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que el Señor habla en un singular, diciendo mi iglesia, y no refiriéndose a varias iglesias, sino que edificaré mi iglesia. Esa iglesia que el Señor Jesús funda permanecía, perseveraba en una sola doctrina o en una misma fe, como dice Hechos 2:42. También el apóstol San Pablo confirma en Efesios capítulo 4, verso 4 en adelante, donde dice: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y uno en unidad. Esa iglesia permanecía una iglesia, porque era una sola en ese tiempo. Entonces la iglesia es una, pero al principio no tenía un nombre específico como lo vemos hoy en día. Pero con el paso del tiempo se los iba reconociendo a esa única iglesia con el nombre Los del Camino, como en Hechos capítulo 9, verso 2, y entre otros versículos. También se les llamaba discípulos o creyentes, y entre otros nombres podemos decirlo. Pero con el paso del tiempo nos dice la Biblia que se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, un nombre que hasta hoy se usa. Esto podría ser entre el año 43 y 44 después de Cristo. Y tanto fue reconocido ese nombre que por todos lados se escuchaba el nombre de cristiano. Aún los herejes de ese tiempo se ponían nombre cristiano. Entonces la iglesia tenía que buscar añadir algo más a ese nombre cristiano, porque no todos eran cristianos, no todos pertenecían a ese grupo de personas que nuestro Señor Jesucristo fundó. Pero en el Nuevo Testamento no nos dice qué más se le añadió, porque el Nuevo Testamento se escribió durante el primer siglo, pero ya a finales del primer siglo ya tenemos el nombre de la iglesia descrita por San Ignacio de Antioquía, llamando a ese grupo, a esa iglesia, con el nombre de Iglesia Católica. Bueno, hoy les comparto hasta aquí. La segunda parte lo veremos con los santos padres de la iglesia. Muchas bendiciones, que Dios me los bendiga.